Olá, queridos irmãos. Hola, queridos hermanos, queridos espectadores. Hoy Ver a semana vamos 2 a ver la semana número volume 2 do Alimento del Diário, segundo cujo volumen del tema é alimento diario, cuyo Despenseiros tema dos es Mistérios de Deus. Administradores de los E Misterios acontece de que o tema Dios. desta semana Y também é sucede o mesmo, que Despenseiros dos Mistérios de Deus. el tema de esta semana también Os es el mismo, los versículos que nós vamos administradores ler de los misterios de Dios. estão Los em versículos que 1 vamos a Coríntios, leer capítulo 4. están en 1 Eu vou só ler Corintios capítulo 4. os Yo dois solo voy a leer los primeiros dos versículos, primeros que são os versículos, versículos principais. que son los Assim, versículos pois, importa que principales. os homens Así os pues, considerem tengan los ministros hombres de Cristo por servidores e de Cristo despenseiros y dos administradores mistérios de los misterios Ora, de Dios. além disso, Ahora o que bien, requer dos se despenseiros requiere de é que los cada deles administradores seja que encontrado cada uno fiel. sea hallado fiel. Hoje nós vamos ver as Hoy características nosotros vamos a ver las de características Cristo de e um un ministro de dispenseiro Cristo dos y mistérios un de Deus. Nós administrador vamos de los misterios de Dios. Y nosotros ver vamos alguns tópicos a ver principais. Eu quero algunos primeiro, tópicos para orientar principales. Yo vocês, quiero primero, como para esse é orientarles a ustedes, tutorial, orientar como este es vocês un sobre tutorial, os assuntos orientarlos principais, a ustedes sobre dos los quais vou temas falar hoje. Primeiro principales vamos ver de los o que cuales significa vamos ser a hablar hoy. dispenseiro, Primero dos vamos a hablar qué mistérios. significa ser O que é un administrador de los que é ser dispenseiro. misterios de Dios. ¿Qué E es un vamos ver algumas administrador? características dos Y vamos a ver dispenseiros, algunas um servo de Deus características del que administrador, ministra a un siervo de Dios Primero que es que ministra debe la ser palabra. capaz de Primero soportar críticas. es que debe Sin ser duda, capaz aquel de que fala, soportar críticas. cedo ou tarde, Sin duda, sofre aquel críticas, vai ser alvo que de ataques, habla e va a assim por ser diante. algo de Então, nós devemos ataques ser y capazes de críticas. soportar Entonces críticas. debemos Segundo, ser capaces de soportar ter cuidado críticas. em Segundo, falar, para não tener gerar cuidado en el preferências, hablar né? para no E generar terceiro, preferencias. Y tercero, dispenseiro é aquele que vai un passar por administrador sofrimentos. Então, nós es aquel que va a precisamos ser pasar por capazes sufrimientos. Entonces de nosotros debemos discernir ser para capaces passar por sofrimentos. tener juego de cintura para Y pasar por cuarto, los un sufrimientos. Y dispenseiro cuarto, debe tener atitude un de administrador cuidar, debe tener gerar filhos la actitud de un espirituais, cuidar padre, dos filhos engendrar como hijos pai. espirituales quinto, y cuidar de dispenseiro estos deve ter hijos equilíbrio como emocional, padre. ser Y auténtico, un administrador estar tiene no que coração. tener equilibrio emocional y ser Então, esses são auténtico. Hablar lo que cinco está en su corazón, no ser características que nós vamos político. tocar Estas son nesse cinco tempo, características que vamos a tocar, no tempo, né? que estamos só limitados en el podemos tiempo y dar solo algumas podemos dicas para dar vocês al- terem o máximo algunos tips aproveitamento para quando que lerem, ustedes puedan estudarem tener el máximo esta aprovechamiento segunda cuando coisa do leen diário do volume esta 2. segunda semana Esse del aqui é um alimento tutorial, diario. nós estamos aqui Este para es un repetir a tutorial, mensagem. nosotros estamos para Sempre repetir el nós damos mensaje dicas para vocês, y vocês siempre podem nosotros ler vamos los todos tips os para que versículos, ustedes puedan leer todos los elaborar a versículos palavra, y laborar en la todo o conteúdo palabra. completo Y el, está y el nos contenido diferentes completo dias desta está semana. en los diferentes Aqui días de esta temos semana. tutorial, estamos Tenemos dando para un vocês tutorial, mapa, estamos só um dando mapa, mostrando a as ustedes avenidas un mapa principais, mostrando para você poder los navegar principales direitinho para na que leitura ustedes desta puedan semana. navegar directo en Então, la lectura de esta semana. o Entonces, contexto, o lugar onde os el despenseiros de Deus contexto, atuam, el lugar donde los administradores de Cristo actúan, es la iglesia. Y la iglesia nosotros sabemos, Primera Corintios nos revela esto, que tiene muchos problemas. Hay muchos problemas. Y nosotros tenemos la tendencia de quedar enfocados en los problemas, apagar incendios en la iglesia. Entonces usted que me está oyendo, si usted hace parte de la lideranza de la iglesia, sabe que ustedes ocupan mucho tiempo en cuanto a esto, pero tenemos que saber que en 1 Corintios nosotros tenemos algo tremendo que es revelado. Es Cristo, Cristo y su cruz. En el semestre pasado, aquí en los tutoriales nosotros también, en el tema del alimento diario, vimos Romanos. En Romanos nosotros vemos una relación enorme de cosas que Cristo realizó por nosotros. Está más enfocado en la obra de Cristo, pero en 1 Corintios lo que nosotros tenemos es el contraste con los problemas que encontramos en la iglesia y ítems de lo que Cristo es, la solución, las riquezas de Cristo. Esto es tremendo, tremendo. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 2, ya nos muestra a Cristo como la porción que Dios nos dio para todos nosotros, para nuestro disfrute. Y en el versículo 24 nos muestra que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. En el versículo 30 nos muestra que Cristo es nuestra justicia, santificación y redención. Aquí ya tenemos 6 ítems
Es un total de 20 ítems que son revelados aquí en el libro de 1 de Corintios para contraponerse contra los problemas que hay en la iglesia. Entonces, el enfoque no debe ser los problemas, el enfoque debe ser cómo disfrutar de Cristo y cómo aplicar la cruz de Cristo para eliminar todos nuestros problemas en la vida de la iglesia. Entonces el enfoque es Cristo. En el capítulo 2, 8 y 10 tenemos respectivamente Cristo revelado como el Señor de la gloria y las profundidades de Dios. Esto es muy importante. Cristo es profundo. No podemos quedarnos solo en la superficialidad, conocer a Cristo solo en la superficie. En el capítulo 3, versículo 11, nos muestra a Cristo como el fundamento del edificio de Dios. Todo debe ser edificado sobre el fundamento. En el capítulo 5, versículo 7, Cristo es revelado como el Cordero Pascual. En el versículo 8, Él es el pan ácimo, sin levadura. En el capítulo 10, versículo 3 y 4, Cristo es revelado como nuestro manjar, nuestro alimento espiritual, nuestra fuente, nuestra bebida espiritual. Y también es Cristo revelado como la roca que nos sigue. El capítulo 11, versículo 3, Cristo es revelado como la cabeza del cuerpo. Y en el capítulo 12, versículo 2, Cristo es el propio cuerpo, es la iglesia. En el capítulo 15 nosotros tenemos varios ítems. Primero, la primicia de la resurrección. En el versículo 20 y 23 tenemos a Cristo revelado como el segundo hombre, como el último Adán y como el Espíritu que da vida. Entonces hay más de 20 ítems, tremendo. Pero existe un contraste aquí. Usted puede tomar todo esto como conocimiento objetivo. Su vida no va a cambiar. Cuando leemos la Biblia, cuando ministramos la palabra, nuestro objetivo es que nuestra vida cambie. Para esto nosotros no solo tenemos que conocer, sino también tenemos que disfrutar a Cristo. Cristo está como nuestro disfruto, como el alimento, una carne sabrosa. No solo conocer cómo la carne es hecha y probar aquella carne suculenta. Cristo está aquí para nuestro disfrute, para cambiar nuestra vida, para que nosotros sentir la presencia de Dios y poder servir a Dios. En el capítulo 3, versículo 18, nos dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. No es solo tener sabiduría humana, conocimiento. El hecho es disfrutar de Cristo. Y también en el capítulo 3, versículo 21 al 23, nosotros vemos aquí la preferencia. Dice así que en el versículo 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Aquí es mencionado varios nombres, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. No vamos a quedarnos peleando, teniendo preferencia por esto, por aquello, por aquella persona, en nuestro ser natural, en nuestra constitución natural. Esto es una tendencia que tenemos de tener preferencia. Debemos saber que todo lo que está en la iglesia, sean las cosas positivas o negativas, todas son nuestras, todo es para nuestro crecimiento, para nuestro progreso. Entonces debemos agradecer a Dios por todos. Agradecer a Dios por la iglesia, por los hermanos que están en el frente, por nuestros cónyuges, por mi esposa, por mi marido, sabiendo que Dios, en su presciencia, en su arreglo providencial, todo lo que Él nos da es lo que nos ayuda más para crecer en vida. Entonces, vamos a entrar en el capítulo 4, que es el tema de esta semana. Entonces, aquí en el capítulo 4 dice: así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ministros, administradores, son los que ministran a Cristo. Nosotros estamos para ministrar doctrinas, teorías. Nuestro objetivo como siervos de Dios es ministrar Cristo a las personas, presentar Cristo a las personas, para que este Cristo pueda cambiar la vida de las personas. Primero cambiar mi vida para cambiar a las personas. Y estos ministros son también administradores de los misterios de Dios. Yo necesito explicar el sentido de esta palabra administradores. Esta palabra administradores es la persona. Su ministerio es
dispensación. Entonces, la palabra griega para administradores es oikonomos. Y la palabra dispensación es oikonomía, que en portugués es economía. Entonces vamos a explicar un poco esta palabra rápidamente. La palabra economía o economía se constituye de dos partes. Oiko, que quiere decir casa, y nomía viene de nomos, que quiere ser ley. Es la ley familiar, la ley de la casa. Entonces, el paño de fondo son en aquellas familias antiguas, varias generaciones viviendo juntas, el patriarca de la casa. Así eran las familias antiguas en la antigüedad, tanto en la antigua Grecia como en la antigua Roma. Entonces, como los familiares son muchos y el dueño de la casa, el patriarca, tenía trabajo para hacer, entonces él ponía sobre la casa para administrar todas las cosas domésticas, todas las responsabilidades de la casa. Él colocaba una persona que era llamada de economos, oikonomos. En portugués es ecónomo o mayordomo o administrador. Entonces, o administrador, son todos sinónimos. Es el que cuida todas las necesidades de la casa, que distribuye lo que el dueño de la casa coloca en sus manos, el dinero. Él tiene que administrar, comprar ropa para todos, todo el mundo tiene que estar abrigado, suplir alimento para todos la familia, de la educación, de cuidados médicos y así en adelante. Entonces una persona que está sobre todo. Esto era llamada de economía familiar. ¿Y qué es? ¿Cuál era la responsabilidad? Asegurarse que las riquezas del patriarca, las provisiones, la provisión que el patriarca colocaba en las manos, que colocaba en sus manos, él tenía que distribuir para todos los miembros de la familia. Todos tenían que ser cuidados. Esta palabra más tarde fue adoptada en la política, en el gobierno, en los gobiernos de los países. Entonces puedes ver que en las campañas políticas, yo hablo así porque para que ustedes tengan un concepto bien firme, bien claro, de que esta palabra oikonomía, ¿qué es economía de Dios? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ser un ecónomo, un administrador? Entonces, la economía de un país, durante las campañas políticas, el tema principal es el plan económico, la economía de un país, el plan del gobierno, el plan del candidato. El plan del candidato. ¿Qué significa la economía del país? Es distribuir las riquezas de un país equitativamente dentro de toda la población. Y las actividades económicas deben generar riquezas. Las riquezas tienen que ser distribuidas entre la población para que los pobres puedan enriquecerse y toda la población se enriquezca de una manera homogénea para que las riquezas sean distribuidas de una manera igual. Un país tiene muchas riquezas naturales, recursos naturales, humanos, intelectuales, culturales, todo, el suelo, el espacio, debajo del suelo, el subsuelo, todas estas riquezas deben ser distribuidas entre toda la población. Así también en la casa de Dios. En la casa de Dios es rica, Dios es nuestro Padre y Él tiene muchas riquezas en su casa, la iglesia. Y estas riquezas, como dice Efesios 3:8, son las riquezas insondables, inagotables de Cristo. Y como administradores, nosotros somos estos administradores de la casa de Dios, los mayordomos. Nuestra responsabilidad como ministros de Cristo, administradores de los misterios de Dios, es distribuir este Cristo, ministrar este Cristo, para que todos los miembros de la iglesia, de la familia de Dios, reciban cada vez más ricos en Cristo, tengan más disfrute, más experiencia, más conocimiento y crezcan y se tornen siervos útiles en las manos de Dios. En principio, esta es la función del administrador y nosotros que estamos en la iglesia necesitamos ser conocidos así. Bueno, entonces vamos para los versículos 2, 3 y 4. Ahora bien, se requiere de los administradores. Estamos viendo por bloques, el bloque siguiente. Ahora que bien, que se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso
soy justificado, porque el que me juzga es el Señor. Y versículo 5, así que no juzguéis nada antes del tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo voy a ser bastante breve para explicar esto. Primero, los administradores tienen que ser encontrados fieles. Dios necesita contar con nosotros en cualquier momento. Ahora, con relación a nuestra postura, nosotros necesitamos saber quién ministra la palabra, quién es un administrador de los misterios de Dios, un ministro de Cristo. Ciertamente será meta de ataque. Pablo fue muy criticado. Había momentos en las propias epístolas de Corintios que él no soportaba más. Entonces, nosotros sabemos, siempre habrá personas insatisfechas. Seremos rumores, ataques, recibiremos chismes y de ataques, críticas. Entonces, lo que dice aquí es lo siguiente: nosotros no podemos ser muy sensibles. Si somos atacados y criticados, tenemos que ir delante del Señor para ver si esto es real. Y si nos arrepentimos, porque todos vamos a comparecer delante del Señor, del tribunal de Cristo, y Él va a exponer todas las cosas. Entonces, no podemos ahora, por causa de esto, retraernos. Nosotros tenemos que ser fieles al Señor, al ministerio que Él nos da. Entonces, estos detalles ustedes pueden leer en el alimento diario. Esto es el enfoque de estos versículos, del 2 al 5. En el versículo 6 al 9, nosotros vemos a Pablo, en el versículo 6 vemos a Pablo aplicando todo lo que él habló en los capítulos anteriores, asimismo en Apolo. Él quiere dar un ejemplo, ser un modelo para los corintios, diciendo todo lo que yo dije, lo aplico a mí mismo. Entonces, ustedes también deben aplicar a ustedes, o sea, un ministro de Cristo, un dispensador de los ministerios de Dios. Cuando ministra la palabra, no es solo aplicar la palabra para los otros, sino aplicar esta palabra para él mismo como ejemplo. Él tiene que practicar la palabra, y entonces eso sirve para encorajar a los otros para que apliquen la palabra. En los versículos siguientes, del 7 al 9, él habla a los corintios, que los corintios, en el versículo 7 dice, los corintios se vanagloriaban. En el versículo 8 dice que tenían un sentimiento que no necesitaban más de los apóstoles porque ellos crecieron, ahora parece que tienen conocimiento, saben mucho, entonces ellos no necesitan más de ustedes, los apóstoles. Entonces, quien es ministro de Cristo, quien es un administrador, debe estar consciente. Estoy leyendo el capítulo 6 hasta el 13. Este bloque nos muestra que un ministro de Cristo, un administrador de los misterios de Dios, sufre bastante. Aquí está sufriendo rechazo, incomprensión. Entonces es algo que sucede muchas veces cuando nosotros ministramos, levantamos en la iglesia y parece que los hermanos nos rechazan, que no necesitan más de esto. Debemos estar preparados para esto. Tenemos que tener una actitud, no tenemos que tener una actitud de venganza o abandonar a los hermanos. No, nosotros siempre tenemos que amar a los hermanos a quien nosotros ayudamos. Del versículo 10 al 13, nosotros tenemos un contraste aquí. Pablo dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros honorables, nosotros despreciables. Este es mucho sufrimiento para alguien que ministra la palabra. El versículo 8 dice, a lo que leí hasta ahora, son sufrimientos emocionales de la mente. Sufrir rechazo, ser mal comprendido. El versículo 11 habla sufrimiento físico, habla de hambre, de sed, de desnudez, de abofeteados, no tener morada fija, habla de fatigarse, hasta trabajar con las propias manos. Pablo cuidaba de la iglesia en Corintio, pero la iglesia no cuidaba de Pablo su sustento y así en adelante. Y él tenía que trabajar para poder comer. Entonces vean, hermanos, en el versículo 12 dice, nos fatigamos trabajando
Más maldicen y bendecimos, padecemos persecución y soportamos. Esta es la actitud que un ministro de Cristo debe tener, un administrador debe tener. Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir, entonces no podemos servir, porque un ministro de Dios va a sufrir. Es poco diferente de lo que tenemos hoy. Las personas procuran confort, lujo, pero en la experiencia de Jesucristo y la experiencia de los apóstoles fue diferente, mucho sufrimiento. Este sufrimiento es que engendra vida. Pablo dice en Romanos Pablo dice en las epístolas que en mí opera la muerte, pero en vosotros la vida. Sin muerte no hay resurrección. Si la semilla no muere en la tierra, no engendra frutos. El versículo 13 dice, al final, el desecho de todos. Entonces, muchas veces, y esta es una situación presente que no vemos con muchos hijos de Dios, pero el siervo de Dios tiene que estar dispuesto a ser rechazado, ser considerado de basura del mundo. Esto es amor. Entonces, en este sufrimiento, Pablo muestra que él era uno con el Señor, uno con Cristo. Entonces, en la parte final, capítulo 4, 14 a 17, Pablo se presenta como un padre. Un administrador debe ser un padre. Él habla de amonestar a hijos amados, porque aunque tengáis 10,000 años de Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Entonces, Pablo dice que ustedes tienen que ser mis imitadores. Entonces, querido oyente, nosotros que servimos vamos a ser padres para los hermanos, para las personas. No vamos a pedir nada en retribución, es sacrificio, es desvelo, celo. Y Pablo en el versículo 17 dice, por esto mismo os envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Entonces, Pablo engendró hijos. Tenemos que ser como padres. Por último, en el versículo 18 al 21 nos muestra un apóstol equilibrado emocionalmente y auténtico. Él dice así, versículo 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese ido a vosotros. Pero iré a vosotros si el Señor quiere y conoceréis, no la palabra, sino el poder de los que andan envanecidos. Quiero conocer la palabra y quiero conocer el poder cuanto ustedes tienen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Aquí Pablo queda enojado. ¿Iré a vosotros con vara? Pero ahí muestra el equilibrio de él. Pensamos que el hombre de Dios no puede quedar enojado, pero sí puede. Pero si usted no está... Jesús quedó enojado varias veces. Él expulsó a aquellos comerciantes en el templo con una vara. Voy a ustedes con vara. Entonces un hombre de Dios en el mismo momento tiene equilibrio emocional y dice, y con amor y con espíritu de mansedumbre. Debemos vivir en el espíritu, tener equilibrio, ser auténtico. Cuando estamos enojados, demostrar que estamos enojados, no ser políticos, ser como padres. Entonces, estas son las características de un administrador. Que Dios lo bendiga a ustedes. Los detalles ustedes pueden leer todos en el alimento de diarios, en la página de cada día de la semana. Que todos ustedes pueden ser bendecidos por Dios y ser ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios, y que el Señor pueda agradarse del servicio de cada uno de ustedes. Dios lo bendiga. Hasta la próxima oportunidad.